En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto y cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, gracias. Bien, 7 pensamientos heréticos, 7 pensamientos que luego van a conducir a herejías o a sectas. Va usted a encontrarla a lo largo de la historia en todos los libros que el ser humano ha creado aquí abajo. Pero cuando usted lee la Biblia, en el libro de Génesis, desde el versículo 1 hasta el versículo 26, la Biblia combate, refuta y desmonta 7 herejías que los hombres han construido aquí en la tierra para tratar de explicar la existencia del hombre y para tratar de por qué estamos como estamos. Pero en la Biblia es donde descubre toda la verdad. En la Biblia es donde están todos los secretos y todos los tesoros de la sabiduría. Comenzamos en primer lugar. Dice en Génesis capítulo 1, dice: en el principio alguien. ¿Quién es ese alguien? Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, lo primero que se refuta en el primer versículo es el ateísmo social, histórico y marxista. Es decir, la idea marxista se tumba. ¿Por qué? Porque nos dice que hay un ser superior, una inteligencia superior que creó todas las cosas. ¿Cómo se llama? Dios. Entonces la palabra ateo significa sin Dios, pero el versículo 1 de Génesis nos dice que en el principio Dios, ese Dios es Elohim. ¿Qué significa Elohim en hebreo? El Dios eterno, el que existe por todos los tiempos y todas las edades, que no tiene principio y no tiene fin. Entonces la primera herejía que se destrona es el ateísmo social y el materialismo histórico de Marx, del cual vino el marxismo, del cual después vino el comunismo y del cual vino el socialismo, que el difunto presidente de este país también tomó, y se fue por esa idea distorsionada y torcida, y que vemos a finales de esos días que dijo: Dios no existe, pero entonces cuando se estaba muriendo decía: Diosito, dame vida piadosa, dame una oportunidad, dame vida llameante, porque todo el que se cree ateo, a la final le pasa como Anton LaVey, el de la iglesia satánica de Estados Unidos, que dijo: Dios no existe, pero cuando se estaba muriendo dijo: si existe ese Dios, que me salve. Otra de las herejías que combate Génesis capítulo 1 hasta el verso 26 es el materialismo pragmático. Los materialistas pragmáticos dicen que todo se originó con la materia. Eso es totalmente falso, porque dice la Biblia que antes del principio ni siquiera existía materia. La palabra y el verbo que se utiliza ahí es el verbo crear, y en hebreo es bará, y esa palabra crear o bará es hacer de la nada. Quiere decir que antes del principio, ¿qué existía? La nada, no existía ni siquiera la materia. La materia vino a existir por la acción del acto creador, porque Dios dijo:
sea los cielos, sea la tierra. Cuando Él dio la orden, entonces empezaron a existir. La tercera herejía que se combate es la idolatría o la poliidolatría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fue un solo Dios. No dice que fueron muchos dioses como en el Popol Vuh, que los dioses construyeron al hombre de barro, que después lo construyeron de maíz. No, la Biblia dice que fue un solo Dios. En el principio creó Dios, un solo Dios, no muchos dioses. Entonces se cae allí la idea de una idolatría o un politeísmo idolátrico. El panteísmo. El panteísmo sostiene que todo es Dios. La madera es Dios, los átomos son Dios. No. La Biblia dice que hubo un ser antes que todas las cosas existiesen que creó todas las cosas. De hecho, la palabra dice Fia lux, sería en latín, dicen los teólogos, que significa sea la luz. O sea, que ni siquiera la luz existía. Y cuando Dios se pronunció fue que la luz vino a aparecer. Entonces esto derriba el panteísmo natural. No todo es Dios. Dios es el ser creador de todas las cosas que hay en la naturaleza. Una piedra no es Dios, un árbol no es Dios. Todas las cosas fueron creadas, dice Tesalonicenses, por Él y para Él, y Él es el principio de todas las cosas. El racionalismo social. ¿Por qué también destrona el racionalismo social? Porque todas las cosas el hombre pretende entenderla o explicarla acerca del razonamiento. Y se nos olvida que dice la Escritura que en parte sabemos, en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces no tenemos el cuadro completo de la realidad. En la Escritura es donde se nos da las coordenadas, de donde se nos da las ideas de cómo aparecieron las cosas. Entonces dice que por medio de la razón podemos explicar las cosas. Cuando la Biblia dice que es todo lo contrario, la Biblia dice que por medio de la fe entendemos haber sido constituido el universo y todas las cosas existentes por medio del poder y por medio de la palabra de Dios. Entonces no es el racionalismo social. Luego tenemos el naturalismo darwiniano. El naturalismo darwiniano dice que somos el producto de una evolución, pero eso no es lo que dice la Escritura. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Darwin dice, cuando fue a las Islas Galápagos, él vio las tortugas gigantes, él vio que habían variedades de especies, y él dijo, nada, esto es el producto de una evolución. Si fuéramos el producto de evolución, entonces el mono seguiría evolucionando, el pez seguiría evolucionando y nosotros seguiríamos evolucionando y seguimos siendo el mismo hombre desde el principio hasta los siglos de hoy. Entonces dice la Escritura que nosotros no somos el producto de una evolución, nosotros somos creación de Dios, imagen y semejanza. Y lo último que combate el capítulo 1 de Génesis, desde el versículo 1 hasta el verso 26, es la falsa distorsión social y la degradación moral que hay hoy en día, que se conoce como la diversidad de género, género binario, no binario, me siento varón, me siento hembra, me identifico como tal y cual. Todo eso es una mentira y todo es una falsedad, porque la Biblia dice que en el principio Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Lo creó varón y lo creó mujer. Entonces vemos nada más en el capítulo 1 que todas estas herejías, todas estas distorsiones heréticas se caen a la luz de las Sagradas Escrituras. Que el Señor me les bendiga.